Buenas noches, profesor. Mi nombre es Néstor Ardila, estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas para la Universidad CUN. Este trabajo es para la clase de gestión de bases de datos presentado al profesor Jorge Enrique Portela Cleves. En este trabajo, que es el AK número 1, se nos pedía explicar lo de los videos en la semana 1, 2 y 3. Entonces, para la semana 1 tenemos el estudio de Oracle. Oracle es el sistema gestor de base de datos, eh, actualmente líder en el mercado, y surge como una base de datos relacional donde se utilizan tablas que almacenan la información y se utiliza con dicha base de datos y, como su nombre lo indica, relacionando las tablas para el engranaje de la información. Dentro de las funcionalidades del sistema gestor de base de datos Oracle encontramos varias características, entre las que podemos enumerar, por ejemplo, las características para trabajo en la nube, creación de usuarios y parámetros de seguridad para su utilización, flashback, que es una característica que permite recuperar bases de datos perdidas o dañadas, el almacenamiento, que permite pues hacer un almacenamiento de grandes cantidades de datos para empresas grandes o pequeñas. También está ACM, que es una forma nueva que permite y tiene la capacidad de redundancia entre servidores gestores de bases de datos, y instalación del lenguaje SQL. Como todos los gestores de bases de datos, pues tienen sus ventajas y desventajas, entre las cuales encontramos como ventajas gestión fácil de grandes conjuntos de datos, acceso sencillo y eficaz a los datos almacenados, tienen gran flexibilidad, integridad y consistencia de los datos, control de acceso del usuario, en el cual pues se tiene una seguridad y se cumplen con pues, parámetros de seguridad y de protección de datos, y alta disponibilidad. Dentro de los inconvenientes presentados en estos sistemas gestores de bases de datos, encontramos que la inversión inicial es relativamente elevada, incluidos los costes de hardware adicionales, bastante menos eficaz para el software especial, y se requieren empleados cualificados y administradores de bases de datos. También pues está la mayor vulnerabilidad para el hecho de centralizar los datos. Eh, bueno, nos pedía también la instalación de Oracle y el Oracle y del SQL Developer, que es el desarrollador. Entonces aquí, como les mostraré, pues se descargaron dos archivos, uno que es el Oracle y el otro que es el SQL Developer 20.4. Los dos se, mm, sé que se sacaron de la carpeta y se descomprimieron, y digamos en el Oracle pues queda este icono, y para el desarrollador pues tenemos este icono que es ya como tal el gestor de bases de datos, donde podemos hacer ya las tablas, comenzar a hacer todo el proceso de creación de tablas, de usuarios, digamos de todo lo que compone la base de datos. Entonces aquí esperamos un momentico que lo abra. Y listo, aquí podemos ver que ya pues como tal está creada una tabla, una base de datos. Aquí pues inicialmente, para crear ya nuestra base de datos, nos pide un usuario que normalmente es system y la clave que nosotros querramos colocarle. Aquí ya podríamos comenzar a crear. Quedó mal. Bueno, entonces aquí ya podríamos comenzar
crear la base de datos. Listo. Bueno, continuamos. Esto fue, pues, digamos que los archivos se descargan desde la página oficial de Oracle y se realiza toda la instalación correspondiente. Bueno, la semana 2 se nos explicaba todo lo que es el manejo y la administración de la información con Oracle. ¿Qué hace un administrador de bases de datos? Entonces el trabajo de un administrador de base de datos es muy importante, ya que de él depende la disponibilidad y la seguridad de la información de una organización. Entonces, pues se requiere, digamos, una persona bastante cualificada para poder llevar a cabo estos procesos. La base de datos. Originalmente las bases de datos se utilizaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados únicamente. En la actualidad las bases de datos no solo se utilizan para conocer datos, sino que también sirven para hacer predicciones del comportamiento de una organización. Esta es el modelo de una base de datos relacional. La base de datos actualmente se logran a través de la organización de los datos o la transmisión de dichos datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación, es decir, que los datos se convierten en conocimiento. Entonces esto es una tabla donde podemos ver, digamos, distintos parámetros o digamos datos que se van incluyendo dentro de las tablas y así poder ya estructurar la información. Seguimos, un administrador de bases de datos es un DBA, ¿no? Es conocido en este ámbito como DBA. Un administrador de bases de datos es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos y de la calidad de los datos. El trabajo de un DBA abarca varios papeles: el diseño lógico, el modelo físico, la construcción de sistemas de mantenimiento y puesta a punto. Algunas otras tareas son, por ejemplo, el diseño de bases de datos, monitoreo y optimización del desempeño, la disponibilidad de bases de datos, administración de seguridad, backups y recuperación, integridad de los datos y liberación de migración. La clasificación de un DBA. Algunas de las empresas, dependiendo de su tamaño, contratan diferentes administradores para las diferentes clasificaciones, no así las empresas pequeñas, ya que no se pueden dar el lujo de contar con más de un administrador. Entonces, por ejemplo, digamos que hay unas empresas que son grandes y que pueden darse el lujo de tener para estas distintas clasificaciones, como el sistema DBA, arquitectura DBA, analista DBA, modelador de datos, DBA aplicación, DBA orientado a tareas, administrador de datos warehouse, digamos en cada uno contratar a un administrador diferente para que lleve a cabo las tareas, pero hay otras empresas que tienen que contratar una sola persona, un solo administrador para que lleve a cabo todas esas tareas. La herramienta principal de un DBA pues es precisamente el gestor de bases de datos, como el que vemos, como el que ya vimos, el Oracle SQL, y esa es la principal herramienta para poder construir, hacer consultas y, digamos, organizar toda la información que la empresa lleve y donde, digamos, administrarla para que toda la información pueda ser vista en tiempo real por los usuarios y pues, por toda la organización. En la tercera semana vimos el tema de SQL. Se explica qué es SQL. SQL significa Structured Query Language, el lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje que sirve para interactuar con bases de datos relacionales. Entonces, no es un lenguaje, SQL no es un lenguaje como tal, un lenguaje de programación, como puede ser C++ o C, sino que más bien es un lenguaje de consultas para bases de datos. SQL pues se encuentra estandarizado por las normas ANSI e ISO. SQL maneja 4 grupos de comandos
en los cuales encontramos DDL, que es Data Definition Language, que crea y modifica la estructura de una base de datos. El DML, Data Manipulation Language, que se utiliza para consultar, insertar y borrar los datos. DCL, Data Control Language, que sirve para proporcionar seguridad a la información. Y TCL, Transactional Control Language, que sirve para realizar transacciones dentro de la base de datos. Algunas de las cláusulas SQL están from, where, group by, having, order by. También encontramos las instrucciones SQL. Un ejemplo es, por ejemplo, esta, select empresa, dirección, población, from, clientes, ¿no? Entonces la estructura es select y el from. Select para seleccionar de una tabla específica los campos, por ejemplo, en este caso empresa, dirección y población, de la tabla clientes, ¿no? Este lenguaje se utiliza en gestores de bases de datos como SQL Server, Access y PHP principalmente, ¿no? Aunque hay muchos otros. Aquí hay algunos de los operadores que se manejan como mayor que, menor que, igual, mayor o igual que, entre, like, o sea, between, que significa entre, like e in. Aquí están otros operadores lógicos en los cuales están and, or y not. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una consulta básica como select, nombre del artículo, que es, digamos, el primer campo que se solicita, la sección, el precio, de la tabla productos, donde la sección que se elige es cerámica, ¿no? Entonces todos los productos que son de cerámica son los que se consultan y él nos arroja ese resultado. Aquí otro ejemplo de lo mismo con un select y utilizando conectores como AND, ¿sí? Para, digamos, aquí de la tabla se traen o se unen, digamos, campos como deportes y país de origen. Entonces ahí lo que hace es traer dos tipos de datos, como el país y que es de deportes, el artículo es deportes. Aquí, digamos, una estructura también hecha con between y and, donde podemos ver pues también los resultados, se puede utilizar de dos maneras, ¿no? Una que es el between con la fecha y el and, esta sería la forma. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Agradezco su atención y buenas noches.